Que voy a presentar un libro de Daniel López, mi hijo, que es de Cortegana, como yo, nacido en 1980 y que es licenciado y doctor en filosofía por la Universidad de Sevilla. La tesis que mantuvo para este doctorado fue materialismo y espiritualismo y una crítica del marxismo, en base del materialismo filosófico al marxismo-leninismo. Bueno, investigador asociado a la Fundación Gustavo Bueno, que como todos sabrán tiene la sede en Oviedo, más o menos, y ha publicado artículos con las revistas digitales, internet, el Catoplepas, Blepas, el Basilisco, la balsa de piedra, Posmodernia, muy conocida, y la razón comunista. En fin, ha publicado este libro, publicó uno muy importante hace un año y medio, una cosa así, el mito de la revolución mundial, que es sobre el mito de lo que se ha dicho que Rusia se dedicó a exportar la revolución comunista de octubre. Bueno, pues ahí hay una serie de especulaciones que Daniel las trabaja muy bien. Y este en concreto va de otra historia, va de terribles actualidades, las actualidades que tenemos de la epidemia. Dice tanta pandemia, a mí me gusta decirle epidemia porque la epidemia ha sido siempre la pandemia para que están tocando la pandereta. Porque además fíjate tú cómo son esta gente, que lo celebran todo. Y es algo terrible que vaya usted a saber cómo se ha gestionado aquí en España. Precisamente esa gestión de la epidemia es la que hace Daniel, la que trata de poner de pie Daniel en su libro, el coronavirus y el 8 de marzo. Bueno, pues es una crítica a la gestión del gobierno, pero también una crítica a la gestión de la oposición, y de todas las comunidades autónomas. Pero también pues algo tiene que ver con cómo se gestionó en aquellos primeros momentos, el 8 de marzo, de aquellas manifestaciones que hubo, si sí, que si no, no, y aquello se extendió como una mancha de aceite en cuestión de poco tiempo. La verdad es que hay muchísimo misterio y hay unos datos muy claros que Daniel recoge, y creo que el trabajo es exhaustivo porque estas 300 y pico páginas no se improvisan, hay que trabajar mucho para escribir un libro así. De manera que no es un libro de filosofía, pero sí que es un libro donde la filosofía asoma por otro sitio porque tiene una razón crítica. Y para eso se estudia filosofía, para hacerse hombre y no quererse absolutamente nada de lo que te digan a pie juntilla. Y es un libro científico en última instancia, de manera que me parece que es un libro de terribles actualidades, sí, pero que no porque sea una verdad incómoda hay que esconderla, ¿verdad? Necesitamos libros así para ayudarnos a entender estos momentos, que claro, por otra parte tienen ya unas implicaciones tremendas y nos encontramos en un momento crucial. Creo que este libro nos puede ayudar un momentito, incluso nos dará un poquito de melancolía, porque puede que lo que tengamos encima sea tampoco, no es un poquito difícil la que tenemos presentada, ¿no? En fin. Daniel sabe lo que está haciendo, le ha costado mucho trabajo, el primer libro se lleva mejor, el segundo no tanto, porque hay que trabajar mucho más, y el tercero me parece que está en ciernes, totalmente. En fin, aquí os dejo con él, a ver qué os parece. Pues nada, pues muchas gracias por la presentación, gracias a 1900 por la invitación y gracias a los que estáis aquí por escucharme. Y bueno, también gracias a la ciudad de Huelva, etcétera, etcétera.
Es la primera vez que yo presento algo en Huelva. En Sevilla sí que he hecho varias cosas, pero en Huelva en la vida. Bueno, lo primero es cómo conseguir el libro. Es muy fácil también. Hoy en día con Google, con esa herramienta, con ese oráculo llamado Google. Marzo 2020. Claro, bueno. Sí. Tecleen el coronavirus y el 8 de marzo. Daniel López. Y entonces ahí lo podrán verlo el enlace de Amazon, el enlace de la Casa del Libro y el enlace de la editorial Adarve, que es la editorial que publica el libro se llama Adarve. Entonces ahí lo podéis encontrar. Pero vamos, simplemente tecleando el título y el nombre del autor, es decir, coronavirus y el 8 de marzo Daniel López, pues ya en Google sale y ya... Como esto, hoy en día las cosas van más bien por la venta por internet, yo no sé si el libro en realidad si está en las librerías físicas o no, o sea, el libro en formato ya vegetal, pero normalmente lo que se hace es vender por correo a través de internet. Sobre todo este tipo de libros, hombre, la superventa por supuesto que están en las librerías, pero uno no llega a esa liga. El libro trata sobre una cronología, porque la cronología, yo en cuanto a los días aquellos terribles de marzo, sobre todo a partir del estado de alarma, que fue cuando nos alarmamos todos, claro, esos días de marzo, abril, yo me puse, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Y claro, entonces en todas no, pero bueno, muchísimas, en la mayoría, casi todos los periódicos digitales, pues había cronología del coronavirus en todo el mundo, o sea, desde que empezó en Wuhan hasta que llegó a Europa, por aquellos días. Y claro, y viendo la cronología, pues terrible, o sea, en manos de quién estamos. Y ahora diré cuál fue el principal error que cometieron esta gente. Tanto los del gobierno, como la oposición, como los gobiernos autonómicos. Aquí se lució el régimen entero. O sea, se lució el régimen entero. O sea, se retrató el régimen. Pero no ha caído. Por tanto, también se ha retratado la sociedad española, hay que decirlo. ¿No? O sea, la culpa no solo de los políticos, también del pueblo. O sea, aquí la demagogia hay que dejarla también aparte. El pueblo también es culpable. Bien. El libro trata sobre una parte de la pandemia, porque la pandemia todavía seguimos en ella. Bueno, la epidemia, es que si es pandemia se refiere que es una epidemia en todo el globo. Una epidemia global. Entonces, la epidemia global es pandemia, exactamente. El libro no trata sobre, digamos, la pandemia en general, sino en particular sobre una fecha en concreto, desde que empieza una cronología del 17 de noviembre, se especula más o menos por la primera noticia que se tiene de que aquello apareció, ya en retrospectiva, por supuesto, porque al principio se supo empezó a saber en diciembre, a finales de diciembre, en China, y al principio, los primeros meses de Europa, ya en enero, los primeros días de enero, quiero decir, en Europa, pues ya se tenían también las primeras noticias. Pero no se sabe muy bien cuándo empezó, pero yo la fecha que registro que se haya, posiblemente haya otra incluso anterior, pero yo registro la fecha del 17 de noviembre. Y llega hasta el 14 de marzo. ¿Por qué? Porque empieza el estado de alarma. O sea, el libro lo que trata es de cómo el gobierno no supo ver venir la pandemia. De la irresponsabilidad de lo que, en fin, por eso por la fiesta del 8 de marzo, que tiene, digamos, un aliciente cualitativo, no cuantitativo, porque la manifestación del 8 de marzo por sí misma, pues es una manifestación más. Pues había feria en IFEMA, partidos de fútbol, en fin, teatro, o sea, los bares llenos, un fin de semana lleno con toda la gente, entonces, claro, el fin de semana, lo que es el 8 de marzo es una manifestación más, hay muchísimas más, la culpa no solo cuantitativamente del 8 de marzo, pero sí cualitativamente por las políticas del gobierno. Y de la oposición, pues nunca hemos olvidado a la oposición también es culpable, ¿eh? Y por tanto el libro trata de una parte, de una trama que hay de cómo llega el virus, cómo se incuba el virus, a cómo, digamos, pues va avanzando, va cada vez los datos, y se ven muy bien los datos que son, los casos son exponenciales, entonces poco a poco, hasta que ya llega el 14 de marzo y dice el gobierno, cerramos el país, que fue una locura. Que eso no deberían hacerlo nunca. Lo que han hecho aquí, eso en Portugal, por ejemplo, no lo han hecho. En Alemania tampoco. O sea, el confinamiento tan duro que hemos tenido aquí, no, solo ha sido aquí en España y en Filipinas. En Filipinas para que te pegaban un tiro si salías a la calle. Eso también, esa es la diferencia también. Pero no, o sea, el de los confinamientos más duros lo hemos tenido aquí en España. Claro, esto es
el mundo actual, cómo funciona desde, bueno, si nos queremos remontar a la primera globalización en el siglo hace 500 años, justo 500 años, 1522, con la vuelta al mundo del Cano, que ahí empieza a seguir primera globalización porque ya se sabe a ciencia cierta de que la Tierra es redonda y que se empieza a actuar de alguna manera geopolítica, porque una política teniendo en cuenta la redondez de la Tierra. Entonces, eso es un proceso que llega hasta nuestros días y que continúa avanzando. Que se llama luego lo hablamos. Eso es la globalización positiva, no la globalización auroral, que esta distinción es de Gustavo Bueno, filósofo, porque la globalización positiva es realmente existente, es real, es decir, pues cada vez el mundo está más intercomunicado, ¿no? Ahora podemos hablar, ahora esta grabación pues se podrá ver en todo el mundo potencialmente, se puede ver en Nueva Zelanda, se puede ver fundamentalmente en Hispanoamérica, cuestión del idioma, pero potencialmente se puede ver en cualquier parte donde haya internet. Los medios de comunicación igual, en fin, todo cada vez está en un mundo cada vez más interconectado. Entonces eso es lo que llamamos globalización positiva. Y así vino el virus. ¿Cómo vino el virus? Volando. Porque hace 20 años no había un chino por cada esquina, como hoy en día en Sevilla, en Huelva y en cualquier ciudad. Los chinos, hace 20 años salió el SARS-1, hubo un caso aquí en España y creo que un muerto, pero no trascendió porque la diáspora china no era tan impresionante y no había tantos vuelos de China al resto del mundo. Entonces el virus ha venido volando por esa globalización positiva, que la distinguimos de la globalización auroral, que es los que llaman los globalistas, ¿no? Es un sistema de gobernanza mundial, que eso ni existe ni puede existir y que es una patraña, pero que en eso está Wall Street y la City. Y en eso están estos golfos. Bien. Yo aquí no voy a entrar en cuestión tampoco, aunque el título se llama el coronavirus y el 8 de marzo, yo no, en el libro no hay ninguna crítica al feminismo, ni a la ideología de género, LGTBI o lo que se quiera. Lo único que se puede mencionar es que había una dialéctica dentro del seno del propio gobierno, entre los podemitas y los sociatas, en que los sociatas eran más feministas clásicos, Carmen Calvo, que es la que se ocupaba del coronavirus, por cierto, en manos de quién estaba, Carmen Calvo, ni más ni menos. Bueno, pues esa era más bien feminista clásica, frente a Irene Montero, que es más bien de ideología de género, que precisamente niega el feminismo, porque si un trans puede ser una tía y puede tener los derechos de las tías, pues entonces dime tú para qué. De hecho, esta mujer, ¿cómo se llamaba? Esta feminista histórica que estaba en Izquierda Unida, que la expulsaron, por cierto. No, ¿cómo se llama? Carmen. No, hombre, monje, no me apunta la lengua. Que es muy famosa, la feminista histórica de los años 80, años 70, años 90. No, ¿cómo se llama? No, ¿cómo se llama esta mujer? Ay, se me ha olvidado el nombre. Bueno, una feminista histórica, vamos, la más reconocida. El nombre lo tengo, os lo juro que lo tengo en la punta de la lengua, pero no sale, no es muy conocida. La estará por aquí, pero... Bueno, ya saldrá. Quería yo preguntarte una No. cosa, a ver, porque... Ahora, luego, es que si no... Todo, ¿quieres tú explicar cómo tú discurso? Si no, que si no pierdo el hilo, si no esto es un desastre, si no esto es un desastre. No, ¿Cómo se llamaba? Ay, qué coraje me da. Bueno, igual, ¿cómo se llama esa mujer? Bueno, pues esa mujer decía que no iba porque, claro... Almudena Grande no. ¿Cómo? Almudena Grande no. No. Hombre, sí, es mucho más famosa que Almudena Grande, mucho más. ¿Más? Muchísimo más. Hombre, si era... Pues, no, hombre, ¿cómo se llamaba? Pero una política, no está hablando de una... Estaba en Izquierda Unida, fue expulsada de Izquierda Unida en febrero, creo que el 22 de febrero, vamos, hace 2 años. Tania Sánchez. No. Sería la famosa alcaldesa de Córdoba también. No, joder, el espectador que lo estará viendo ahora está diciendo... El PSOE y eso. No, era de Izquierda Unida. ¿Andaluza? No. Pero sigue con tu discurso. Que Bueno, igual. Tu argumentación, ¿no? Quien sea, igual. Esta mujer, pues, dio que decir, claro, que qué derecho van a tener las mujeres si ahora viene un trans, como pasa en el deporte, y un tío puede ser, o ni siquiera sin ser trans, sin ni siquiera operarse, sino si yo me siento mujer, pues soy mujer y tengo los derechos de la mujer. Entonces, ¿para qué queremos las mujeres? ¿Para qué las mujeres queréis el 8 de marzo y queréis nada? ¿Queréis feminismo y nada? Si un tío puede ser una tía. En fin, esa es la crítica que le hacía a esta mujer. Pero eso es un lío.
Es un lío. Bueno, esa es la crítica que hacía esta mujer feminista histórica, que no recuerdo su nombre, imperdonable por mi parte, no me acuerdo de su nombre, me he olvidado de esa mujer, la verdad es que tampoco me interesa mucho, pero es muy importante, ¿eh? Es muy importante esta mujer dentro del feminismo en España en los últimos 30 o 40 años. Pero no consigo recordar su nombre. Bien. Entonces, yo tampoco voy a entrar aquí en cuestión de izquierda, de derecha, de cuestiones maniqueas, si la izquierda son los buenos y la derecha son los malos, si la derecha son los buenos y la izquierda son los malos. Yo creo que eso son paparruchas, que algunos dirán, bueno, pero es que sirve para entendernos, ¿no? Yo lo que digo es que sirve para no entendernos en absoluto. Y que si un partido es de izquierda, bueno, en España, pues últimamente, pues sí parece que está claro, ¿no? La izquierda es PSOE y Podemos, y la derecha es pues el PP y Vox, ¿no? Y Ciudadanos, si se quiere. Pero en fin, que eso no explica nada, además muchas veces pura sociología más que cosas estrictamente políticas. Bien, y claro, entonces mi perspectiva es más bien contramaniquea, también como dice en mi primer libro sobre la Revolución de Octubre y el mito de la Revolución Mundial. Y claro, yo que conste que yo no voto, no estoy afiliado a ningún partido, no simpatizo por ninguno, no me parece, yo creo que España tiene que dar un giro de 360 grados porque que ya 180 me parece poco. O sea, esto tiene que dar un vuelco total. También dependemos de la coyuntura internacional, ya saben cómo estamos en estos días con Ucrania, con la crisis, con la guerra que se está dando, a ver a dónde nos lleva eso, que ignoramos y veremos a ver cómo se llega a desencadenar esa guerra y qué resultados tiene y qué repercusión tendrá y a ver cómo nos afecta realmente, que nos puede afectar, porque en el momento en que suban la gasolina o la pongan por las nubes, pues cuando vayan ustedes al supermercado, pues lo van a notar la guerra de Ucrania. Y es aquí cuestión de días. Bien, una crítica muy tremenda, una cosa tremenda, que hizo el gobierno es que José Antonio Nieto González, el máximo experto en España de prevención de riesgos laborales, avisó el 24 de enero, fíjense la fecha, el 24 de enero, muy temprano, de que los policías no podían estar en los aeropuertos sin mascarilla, que tenían que ponerse mascarilla, que tenían que estar, claro, porque si la policía falla, entonces claro, se va todo al garete. Si los policías se ponen malos, pues se va todo, la ciudad se un caos. Entonces este hombre, que era el máximo experto de riesgos laborales, dijo, no, vamos a tener cuidado con esto, que vayan con mascarilla, que el virus es bastante potente, que ya avisó el CNI en China, Beatriz Méndez de Vigo, hermana de Méndez de Humo, del portavoz del PP en el gobierno de Rajoy, pues avisó el 15 de enero diciendo que esto es peligroso. Seguridad Nacional, que dirigía Iván Redondo, dio 10 avisos, ni más ni menos, y nada, aquí el gobierno lo que se dedicó es a tranquilizar, no pasó nada, tenemos la mejor sanidad del mundo, que esto está controlado, no hay ningún problema, ya verás cómo no pasa nada. Aquí en España tendremos un caso como mucho, como decía Simón, lo dio el 30 de enero de 2020. Italia ya, la cuestión es que el caso de Italia es que lo de Italia era nuestra principal referencia. Bueno, la principal referencia era Wuhan, que es una megaurbe de 11 millones de habitantes, y la confinaron. Eso no se dio nunca en la historia. Es un caso único en la historia. El primer caso, claro, después 11 millones de personas, una megaurbe impresionante, la confinan. Y aquí, pues no pasa nada, tenemos la mejor sanidad del mundo. Hombre, si confinan los chinos 11 millones de seres humanos y empiezan a hacer un macro hospital en cuestión de días, no era un truco para vender mascarillas, como decía Pedro Cavada, el famoso cirujano, sino era porque la cosa era muy seria. Era muy seria. Bien. Y este José Antonio Nieto González lo que hizo, que era muy bien, que era muy prudente, que era avisar, que tenemos que prepararnos, que hay que comprar mascarillas, que eso también lo dijo el ECDC, la Agencia de Europea de Salud y de riesgos también, y de prevención de salud y de prevención de enfermedades, sus siglas en inglés es ECDC, ECDC. El 3 de febrero avisó, decía, oiga, compren ustedes mascarillas, compren ustedes respiradores, compren ustedes todo tipo de material sanitario, que esto es muy serio. Aquí tenemos la mejor sanidad del mundo, está todo controlado, tranquilo, no pasa nada.
pues no compraron nada. Cuando llegó la pandemia, pues las mascarillas estaban por las nubes porque todo el mundo la quería. Y Alemania también lo dijo. Alemania, mira, ¿cómo que me estás reprochando que te vendan las mascarillas o que no te las vendan o que te las vendan muy caras cuando el 3 de febrero te avisamos y tú no compraste ninguna? Pues esos son los políticos que tenemos. Y este José Antonio Nieto, vuelvo a él, pues resulta que cuando llega el estado de alarma, ya empieza el confinamiento, estamos hablando del mayor especialista de riesgos laborales, pues resulta que lo fulminan, lo despiden, así. Sí, y sin motivo ninguno, no han dado ningún motivo. Él no lo sabía, y digo, ¿por qué me habéis despedido? Lo fulminaron, porque este hombre estaba creando alarma. Y efectivamente, era tiempo de crear alarma. Ya vamos a prepararnos, porque solo tenían que hacer una cosa. Esto es lo que venía a decir al principio. Solo tenían que hacer una cosa. No tienen que confinarnos a lo medieval como nos hicieron. No. Solo tienen que hacer una cosa muy simple. No aglomeraciones. Que no haya partidos de fútbol, que no haya concentraciones, que no haya ferias, que no haya... En fin, que los bares también cierren. Y eso descongestiona el metro, porque el metro no lo puede cerrar. Que la gente siga trabajando de una manera, que se cierren las universidades, los colegios al principio. Y, sobre todo, que no se celebren manifestaciones como la del 8 de marzo. Pero el gobierno estaba constantemente todo el tiempo diciendo no pasa nada, tranquilos, hasta que llegó el día 9 de marzo, justamente el día después, y empezaron a decir, bueno, esto ya es más serio de lo que nos quedó de lo que pensábamos. Ya empezaron a caerse de la burra hasta que el 14 de marzo pues, pusieron en marcha el estado de alarma. Y empezaron los días más extraños que hemos vivido. Una semana crítica. Y vivimos los días más extraños de nuestras vidas. Porque yo no sé aquí en Huelva, bueno, sería casi igual. En mi pueblo serían pueblos diferentes, pero en Sevilla, en pleno centro de Sevilla, en la Plaza Ponce de León, descubridor de Florida, pues daba miedo salir a las 4 de la tarde, todos silencios, sin coches, sin nadie, sin gente, y digo, qué cosa, sensación más extraña. Y te ganas ya, pues ni me imagino, pero y Huelva a ser igual, que es la sensación muy rara de salir a la calle y decir, pero aquí, ¿qué es esto? Y yo hablo en el libro de que los errores no son solo coyunturales de este gobierno o de esta oposición o de los gobiernos autonómicos, sino también hay errores estructurales del propio régimen del 78, porque el Ministerio de Sanidad está vacío, está totalmente distribuido en las autonomías. Claro, cuando ha llegado el virus, pues lo hemos notado. O sea, el virus en España los primeros meses hizo una matanza brutal. Había un día llegaban incluso a morir 900 personas. Ya la cifra también baila mucho. Ahora está a punto de llegar a 100.000 personas en total. Pero eso hay mucha polémica. Uno dice que son más, otro dice que son menos. En fin, yo pongo la cifra oficial, la digo ahí, y yo digo que podría ser más o podría ser menos. Pero la cuestión es que el virus terminó llegando de esa China, de esa Wuhan, se supone. Pero claro, ¿cómo empezó esto? Pues no lo sabemos, porque ¿el virus es artificial o es natural? Eso tampoco se sabe. Luc Montagnier, el premio Nobel de Biología, que descubrió el VIH, el virus del SIDA, decía que era artificial o que estaba, digamos, tratado genéticamente, que estaba, digamos, modulado. Y no se sabe si eso si es artificial o si es plenamente natural. Si es ingeniería genética o es natural. Eso no lo sabemos. Y tampoco sabemos si es lanzado o si se ha escapado. Yo tengo una hipótesis, siempre la digo, pero la contemplo como hipótesis, como mera hipótesis, que no como tesis dogmática, sino como podría ser. Y es que resulta que Wuhan la confinaron el día 22 de enero. Claro, ¿qué pasaba en esas fechas? Que 3 días después, en China, se celebraba el Año Nuevo Chino, que es una festividad que puede mover incluso a 300 o 400 millones de chinos dentro de China y fuera, y también muchos saldrían. Entonces los chinos, para confinar una ciudad como Wuhan, de 11 millones de habitantes, una mega urbe, entonces ellos sabían que esto era muy duro y era muy grave. Y pensaban, bueno, esto como nos lo comamos nosotros solos, geopolíticamente nos hundimos. Y vamos a salir más flojos. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, deja que el virus huele, que nos viene ahora aprovechando el Año Nuevo Chino, que se mueve mucha gente, deja que el virus salga volando y que no nos contagiemos solo nosotros, que también se contagie todo el mundo. Eso es como mera hipótesis. Mucha tela, pero geopolíticamente hablando es muy prudente. Es una canallada para todos nosotros, pero la política funciona así.
no funciona por la ética, ni por los derechos humanos, funciona por la política, con la geopolítica, con la artillería, no con la generosidad y la firmeza, que son las virtudes, las dos virtudes fundamentales de la ética, sino que funciona con la prudencia. Y si hay que ser un canalla, pues hay que ser un canalla, y si hay que ser un genio, pues hay que ser un genio, pero un hijo de puta. O como decía los santos de Stalin, ¿no? Stalin era un hijo de la gran puta, o un hijo de perra, lo dice así, pero era un genio. Pues la geopolítica funciona así, no funciona con la ética o los derechos humanos. La política lo que muchas veces, lo que éticamente es reprobable, políticamente puede ser prudente. O a veces sí coinciden la ética y la política, pero raramente coinciden. Pero la cuestión pasa como por ejemplo con los inmigrantes. Cuando llegan aquí los inmigrantes, pues claro, la ética que te pide, pues coger a los inmigrantes, acogerlos, alimentarlos, no mutilarlos, no dañarlos, no hacerles daño, no matarlos, en fin, tratarlos bien. Pero si a costa de actos éticos, como vengan acogiendo a uno, a otro, a la larga la economía se hunde. Entonces, ahí hay 500 millones de africanos que, según dicen los cálculos, que eso nunca va a pasar, pero se calcula que si todos los africanos pisasen la península ibérica, se hundiría. Eso he escuchado. No sé si es verdad, pero es curioso el dato. Pero vamos, es para que vean que es terrible. A ver, yo lo que tienen que hacer es que África, que han así, lo que han hecho los imperios depredadores, británico y francés fundamentalmente, también italiano en la época del fascismo, y a los americanos algo muy poco, pero poco, y Holanda, Alemania, Bélgica, digamos el Congo, pues todo eso lo destruyeron África, y claro, ahora está China allí. Y creo, y me parece, por lo que no lo sé, pero por lo que lo he visto, me parece que están haciendo una especie de imperio generador, porque están poniendo allí muchas empresas, muchas vías férreas, carreteras. No lo sé, pero no pinta más de todo. O sea, para lo que hicieron los ingleses y los franceses y los belgas, los holandeses también, los alemanes y italianos también, pues parece que los chinos lo están haciendo de una manera más civilizada. Parece, pero no, tampoco lo puedo asegurar. Bien. Como decía, los errores estructurales pues son los errores del régimen del 78, que claro, aquí el Ministerio de Sanidad quedó dividido en 17 estaditos, en 17 reinos de taifas, y claro, cuando llegó, no es que tuviésemos la mejor sanidad del mundo, teníamos las 17 mejores sanidades del mundo. Claro, entonces para hacer una política de coordinación dentro de lo que es una epidemia dentro de España, ya son simplemente restringidas a España, pues lo más imprudente era tener ese Ministerio de Sanidad vacío, y distribuido por 17 comunidades autónomas, donde unos no se ponen de acuerdo, donde unos medicamentos iban para una comunidad autónoma pero el otro los prohibía, en fin, era todo un desastre. Y claro, en España, el régimen 78, pues esto viene de Estados Unidos, ya venía del tardofranquismo. Franco, digamos, pues fue más anticomunista que antiseparatista, prefería una España rota antes que roja, y eso fue su error. Franco no dejó entrar a Estados Unidos demasiado, las rotas de Morón, vendió a España de una manera, pero los que vinieron después la vendieron mucho más, cuidado. O sea, Franco malo, pero lo otro es peor, en ese sentido. Entonces, dejó entrar a Estados Unidos demasiado. Entonces, cuando llegó la transición, Kissinger, ni más ni menos, la mano derecha de Henry Kissinger, el que mató a Allende, entre otras cosas, entre otros crímenes, pues Kissinger, que es la mano derecha de David Rockefeller, magnate del petróleo, bueno, del nieto de John Davison Rockefeller, que era el magnate del petróleo del siglo XIX, principio del siglo XX en Estados Unidos, bueno, llegó hasta el 37. Pues David Rockefeller está a su mano derecha, Henry Kissinger, y decir, una España fuerte es una España peligrosa. Entonces, ¿qué hacemos? Pues mira, España tiene un estado centralista muy fuerte. Era la octava potencia económica, o sea, bueno, industrial, con el franquismo, Ahora no somos nada, pero el franquismo era la octava potencia, eso hay que decirlo. Quisieron hacer la bomba atómica. Y quisieron hacer la operación Islero. Quizá por lo de Carrero Santo, de Carrero Blanco vaya por ahí. Y quizá vaya por ahí. España grande, Sí. Sí, entonces, claro, eso hay que decir. También como hay que decir, por ejemplo, con la génesis del virus, que estos magnates, y de hecho estaba la Fundación Rockefeller, pero estaba también Bill Gates, también se dice que Soros, que están todos fregados, también se dice, estaba un chino allí, un responsable de la salud de China, un pez gordo del Ministerio de Salud de China, y estaba también Bill Gates, la Fundación Bill y Melinda Gates,
y la Universidad Johns Hopkins. Estoy hablando del 10, fíjense la fecha, 18 de octubre de 2019, en el lujoso hotel de Pierre en Manhattan, en Nueva York. Hicieron el evento 201, que es un simulacro de pandemia. Sí, es verdad. Sí, eso es. Y el simulacro de pandemia, que era un coronavirus que venía de Brasil, que acabaría, no sé, me parece que dijeron 50 millones de muertos, y entonces exageraron mucho. Eso no fue Pero eso no fue, el 18. no, fue el 2019, 18 de octubre de 2019, justo cuando empezaba esto. Sí. Quiere decir Qué que... casualidad. Qué casualidad. ¿Quiere decir que esto lo han planeado las élites globalistas para...? No hay pruebas de eso. Pero hay que decirlo. Con los conspiranoicos, sobre todo contra los oficialistas. Esto va contra el oficialismo. Porque los conspiranoicos, mira, que existió el evento 201. Y es verdad. Es que ahí tiene razón el conspiranoico. Existió el 201. Pero quiere decir que el evento... Que planearon... Fueron 2 episodios. De eso. Bueno, no sé. ¿Quiere decir que planearon las élites esta pandemia? Yo no tengo pruebas para decir eso, pero sí hay que citarlo. Y mire usted, es que existió el evento 201 el 18 de octubre de 2019, o sea, justo cuando empezaba esto. ¿Sabemos? Entonces, claro, con este régimen que tenemos fragmentado, una España que está rota, yo creo que está rota. Yo, por ejemplo, no puedo irme a Cataluña, ni a Baleares, ni me parece que a Valencia, ni a Galicia, que está el PP, por cierto, allí a opositar. Ni al País Vasco, no puedo ir a opositar porque está el idioma, que sí, claro, con el idioma, la Torre de Babel, lo que nos hacen con los idiomas pues es dividirnos. Entonces no puedo amar el idioma a un español que el español sabe que tiene 500 millones de hispanohablantes. O sea que no es un idioma como el rumano, el húngaro, los checoslovacos, lo que hablan allí, sino un idioma universal como el inglés y de algún modo también como el chino, porque el chino mandarín lo hablan 800 millones de personas. O como el francés de alguna manera, el portugués también, desde luego, es un idioma universal a su manera, el antiguo imperio portugués, el francés algo menos, el alemán sí, no lo es universal desde luego, pero sí es el idioma más hablado en la Unión Europea, pero en fin, que un idioma como el español, que es un idioma plenamente filosófico, poético, en fin, artístico, cinematográfico, si quiere, de todo tipo, o sea, un idioma potentísimo, pues, que no digo que las otras lenguas tengan su potencia, el catalán por el español es muy parecido, al fin y al cabo. Pero, de hecho, el español solo ha atacado en España. Porque en Estados Unidos parece que va creciendo, aunque también intentan frenar, porque las lenguas son como las especies, van luchando unas contra otras. Y en Hispanoamérica, pues, es desde México, desde el norte, desde Ciudad Juárez hasta la Patagonia, todo se habla español, salvo Brasil, pero en Brasil también el segundo idioma es el español. Bien, ¿por qué hacer? Pues... Como han sido estas élites estadounidenses, por la influencia de Franco, pero sobre todo de los traidores del régimen del 78, empezando por Suárez, pero también Felipe González, vino después Aznar, que era amigo del Skull and Bones George Bush, élite pura y dura americana, de la logia Skull and Bones de Estados Unidos. Está también, vino después Zapatero, vino después Rajoy, y ahora tenemos a Sánchez y Juan Carlos. No hay que olvidarnos de la figura de Juan Carlos. Juan Carlos peor que peor no sé, pero por ahí anda. O sea, Juan Carlos es Juan Carlos. Yo no he dicho nada, es Juan Carlos. Todos estamos en YouTube. ¿Quién es Juan Carlos? Pues ya sabes esto de quién es Juan Carlos. Pero Juan Carlos, tela marinera, Juan Carlos. Juan Carlos y Doña Sufría. Eso es. Y después, respecto, ya termino y ahora si quieren entramos en lo que quieran. Perdona. De eso, tenemos que buscar nuevas alianzas, porque la alianza con Estados Unidos a la larga nos ha venido mal, es obvio, no hay que engañarse. Y oye, pues China, pues podría ser un aliado, porque China en el siglo de oro y los siglos posteriores, el Pacífico unía a China con el Imperio Español, y hubo muchísimo comercio, muchísimo. Y era su principal aliado. Y precisamente cuando cae el Imperio Español, empieza a caer China, que es lo que ellos llaman el siglo de las humillaciones, que va desde la guerra del opio. Claro, eran chinos, eran mantones de China, no de Manila. Y es curioso cómo coinciden que caen los dos imperios. Cae el Imperio Español, poco a poco se va desmoronando con la guerra de independencia contra los franceses, pues, después las guerras de independencia de las provincias americanas,
A partir del 20, con la evolución del riego aquí en España, pues aprovecharon eso, pues México empezó ya a independizarse, en fin, todas las que son las 22 repúblicas americanas actuales. Y claro, y el imperio chino también empezó ahí a desmoronarse. Y con lo que la guerra del opio, a través del imperio británico y también el imperio francés. Y es lo que ya nos llaman los siglos de la humillación, que duró hasta que llegó el presidente Mao, que su principal mérito es independizar de facto a China del imperialismo. Hasta que China pues está hoy como está. O sea, está en el primer, puede ser primera, ya casi es primera potencia económica. Es verdad que militarmente no es los gigantes que son Rusia y Estados Unidos, pero China, y ellos tienen muchísima paciencia, ellos no tienen prisa ninguna. Tienen el plan 2049, que se cumplirá un siglo de la revolución, y estos con su paciencia y nosotros con nuestra impaciencia y con nuestra vida occidental llena de tonterías, porque en Rusia creen en Dios y aquí en Occidente creemos en tonterías, en gilipolleces directamente. No lo he visto, no. Y bueno, y ahora voy a decir un par de cosas sobre la vacuna y empezamos el debate. Si queréis debate, claro. La de las vacunas, pues mire usted, ¿saben cuánta gente en España, por ejemplo? ¿Saben cuánta gente ha muerto en España en porcentaje por el coronavirus? El 0,2%. Nos tenemos que vacunar todos. Y no es poco, pero bueno, pero son 100.000 personas, lo que más o menos le hace decir. Pero de 50 años para abajo muere tanta gente como puede a morir de gripe o de cualquier otra cosa. ¿Qué pasa con la vacuna? Hombre, yo pienso que la gente, que sí, que es un medicamento, que no es una vacuna efectiva 100% ni nada de eso, pero sí es un medicamento que puede ayudar sobre todo a la gente mayor. Porque la gente mayor está harta de medicamentos y que me da uno más que otro. Estás harto ya porque me da uno más que otro. Pero gente joven, yo creo que casi nadie, habrá pocos casos, niños ninguno, la que vacunar a los niños me parece una aberración. Pero de 50 años para abajo, todos, ¿no? Perdona, ¿puedo...? Termino. Y usted es negacionista. Bueno, por término negacionismo, nadie sabe lo que dice cuando se dice negacionismo. Porque negacionismo no significa negar simplemente. Significa, porque si no sería un negacionista, puedo negar muchas cosas, ¿no? O afirmarlas, ¿no? Eso no tiene sentido. Negacionismo es cuando se dice cuando niega lo evidente. El que niega lo evidente es negacionista. Pero aquí no hay nada evidente. Si aquí se discute todo. Si aquí dice una cosa y no dice la contraria. Si la misma OMS dice una cosa. Iker Jiménez tiene en su programa, dice una recopilación de declaraciones que hizo la OMS. Y decía una cosa y justo al día siguiente decía la contraria. Y sobre las vacunas. Oposicionismo, no. Y las vacunas, pues lo mismo. Aquí no se ponen de acuerdo. Además hay varias vacunas. Evidentemente, aquí negacionismo no cabe. Es imposible el negacionismo. O sea, por definición de negación es imposible. Por tanto, pues nada, ya si queréis hablamos de lo que queráis.